quiero hablarte de no solamente de lo que estamos viviendo, el mundo entero está viviendo convulsionado en estos tiempos y no es sencillo atravesar momentos donde de repente te dicen que tenés que cumplir ciertos requisitos y tenés que ajustarte a ciertas normas para poder seguir estando dentro de lo que la ley establece. Hoy es indispensable, si queremos, por ejemplo, salir a la calle, es indispensable y te dicen, "Hey, lávese las manos, use alcohol en gel, use un tapabocas, tal vez si va a comprar cada cosa que traigas y que ingrese a tu hogar tiene que ser sanitizado, tiene que ser limpiado. Se nos dan ciertas especificaciones para que, o normas de convivencia, aislamiento, distanciamiento social, para que podamos enfrentar la situación que el mundo entero está viviendo. Y meditaba esta mañana, mientras temprano hacía mi devocional, meditaba en cuanto a cómo esto se ajusta también a la vida espiritual de las personas, cómo este sistema que se está viviendo también debe ajustarse a la vida espiritual de la persona. Es más, el Señor estableció ya antes todos estos medios para que nosotros, sus hijos, podamos estar de acuerdo a las normas que Dios estableció para nosotros. Y quiero invitarte a que podamos ir a la palabra del Señor en el libro de Salmos. En el libro de los Salmos, en el capítulo 15, dice la palabra del Señor, 15:1, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y sigue como una respuesta, diciendo, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Una palabra que tal vez muchas veces la hemos leído o la hemos oído, pero que hoy se ajusta tanto a una realidad que estamos viviendo. En el capítulo 24 del libro de los Salmos hay una palabra que es un tanto parecida, diciendo en el versículo 1 del capítulo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y una vez más hace esta pregunta, ¿quién habitará o quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y meditaba en esto, ¿no? Cómo se ajusta esta palabra a lo que hoy estamos viviendo. Se nos pide lavarnos las manos. Y dice esta palabra que el que habita en la presencia del Señor es el limpio de manos. Obviamente que no está hablando al limpio de manos con respecto a que nos lavemos la mano con jabón, si bien en el ámbito natural hoy tenemos que lavarnos con jabón, limpiarnos con alcohol o con lavandina y cumplir ese requisito de tener las manos limpias para poder nosotros tocar algo, de poder verdaderamente estar de alguna manera alejados de la contaminación y que si nos contaminamos podamos limpiarnos, podamos lavarnos las manos. Espiritualmente hablando, tenemos que entender que vivimos en un mundo rodeado de pecado, rodeado de oscuridad, de mala influencia. El diablo, Satanás, dice la palabra de Dios que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sabes que muchas veces él lo logra porque encuentra a gente que no está preparada, que no está lista, que no está cuidándose. Así como hoy
a través de este virus que todavía mucho no se lo entiende, ni aun aquellos que estudian se entiende. Hoy muchos aconsejan, y de hecho se estableció el uso obligatorio, por ejemplo, de un barbijo, cuando hace unos días atrás se decía que el barbijo no era necesario usarlo, y cosas así que van, en la medida que se va conociendo este enemigo con el cual peleamos, se van adecuando a nuestras vidas. Y quiero decirte que la Biblia nos enseña quién es nuestro verdadero enemigo, que es el diablo y Satanás. Ese enemigo está descubierto a través de la palabra del Señor. Y está en nosotros informarnos acerca de los ardides que este enemigo tiene para tratar de contaminar nuestro espíritu, nuestra vida espiritual. Y la palabra dice que entrará o subirá al monte santo el limpio de manos. Es decir, aquel que sus manos no estén contaminadas con el pecado. Pero qué bueno que es entender que tenemos la oportunidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro. Poder acercarnos a Cristo y ser limpios una vez más. Ser sanos espiritualmente, limpiar nuestras manos espirituales de esa contaminación con el pecado. Y cuando vemos en la palabra del Señor y encontramos, dice que el limpio de manos y el puro de corazón, o en el capítulo 24 dice, aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas, pero en el capítulo 15 dice, el que anda en integridad y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua. Es decir, que la segunda cosa que nos recomiendan y que de alguna manera nos impone la autoridad social o natural, es el tapaboca. Algo que cuide nuestra boca, que cuide lo que entra y lo que sale de nuestra boca. Y quiero decirte que es exactamente lo mismo que la palabra de Dios está diciendo. Que la palabra de Dios establece que debemos cuidar lo que sale de nuestra boca. Está ya comprobado que este virus contra el cual está peleando la humanidad entera, este virus se transmite a través de lo que sale por la boca, a través de las pequeñas gotitas que salen cuando uno habla y expresa. Y de repente la palabra del Señor nos enseña que lo que sale de la boca contamina. Y aunque todavía este virus ni existía en esta tierra, pero ya Dios tenía conocimiento del tiempo que hoy estamos viviendo. Y ya Dios había establecido que debemos tener cuidado. ¿Qué es lo que, si queremos cuidar nuestra vida espiritual, debemos cuidar nuestra lengua, nuestra boca? Debemos tratar de llevar todo aquello que nos contamina y sujetarlo a Cristo. Lo tercero que dice es el que anda en integridad, dice el capítulo 15, verso 2. El que anda en integridad, el que camina en integridad. Otra de las recomendaciones que se están haciendo por estos tiempos es que cuando anduviste caminando y saliste de tu casa, limpies tus pies, los desinfectes antes de entrar a tu hogar, para que no lleves contaminación a tu casa. ¿Y cuántas veces en nuestro caminar como cristianos nos contaminamos a causa de que andamos en camino de pecado? ¿Cuántas veces vamos pisando o arrastrando cosas que el mundo de alguna manera nos hace pegar para contaminarnos a causa de nuestro andar en esta tierra? Y la palabra de Dios dice que debemos andar, caminar en integridad y hacer justicia. Tercer consejo que en este mundo nos dan es desinfectarnos los pies, y aquí está en la palabra del Señor. El cuarto consejo que uno escucha
y que también por momentos algunos sale como a contraindicarlo, es el de sanitizar cada cosa que entra a tu hogar. Si vas a comprar al supermercado, rociar todo aquello que compraste con alcohol, limpiarlo bien, o si es verdura con lavandina, con agua con lavandina, para que esa mercadería que ingresa a tu hogar esté limpia, esté sana. Y te pusiste a pensar cuántas cosas hay en esta vida que necesitan ser sanitizadas antes de entrar a tu hogar, que necesitan ser acomodadas, ordenadas, limpiadas. Es importante entender de que cada vez que nosotros llevamos algo a nuestra casa, hay un riesgo de contaminación. Cuando tú prendes el televisor, cuando prendes la computadora o en el celular, y cuando entra el alimento espiritual para tu casa, como ahora a través de este medio, como en este momento está entrando el alimento espiritual, así de esa misma manera también puede ser contaminada tu casa cuando escuchas lo que no conviene. Cuando de repente de 24 horas del día, 20 horas está el televisor prendido en noticieros que lo único que hacen es exacerbarse sobre las malas noticias y tratar de imponer el temor, el terror entre la gente. Y cuando prendes el televisor, si lo prendes a las 8 de la mañana o si lo prendes a las 6 de la tarde, es la misma noticia que está siendo exprimida para tratar de alguna manera de llegar a la gente. Pero en lugar de llevar un mensaje de paz, un mensaje de gozo, un mensaje de sanidad, como lo es este que estás escuchando ahora, están llevando un mensaje de pánico, de miedo, de terror. Un mensaje que si bien en una pequeña dosis es necesario porque necesitamos estar informados, pero cuando ya te vas al extremo, llega un momento que el espíritu se empieza a contristar dentro nuestro. El temor empieza a hacerse fuerte en nosotros, y cuando el temor se hace fuerte en una persona, la fe disminuye. Y cuando la fe disminuye, estás corriendo un riesgo enorme, porque aquel que no tiene fe no busca agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, mientras que constantemente está siendo bombardeada tu fe para tratar de llevarte a perderla, también por estos medios estamos bombardeando con palabra del Señor para tratar de que esa fe sea una fe fortalecida, una fe firme, una fe llena, una fe saludable, que pueda producir cambios y que pueda llevarte a acercarte más y más al Señor, a agradarlo más a Él. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 7 de Primera de Corintios, hay una palabra que quiero compartir contigo. Capítulo 7, versículo 1. Y ya me equivoqué de versículo también. Segunda de Corintios, no Primera de Corintios. Pastor. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¡Wow! ¡Qué linda palabra! Que dice una vez más: amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Porque en estos días la contaminación de la carne, claro que la cuidas, porque te agarra temor. Te infundieron el temor a este virus y a esa enfermedad que puede llegar a producir hasta la muerte. Pero cuánta falta hace que desde los púlpitos se enseñe sobre la contaminación del espíritu, que también puede producir hasta la muerte, con un enemigo que también es invisible, pero al cual conocemos a través de la palabra de Dios. Con un enemigo que tal vez no lo puedas ver con tus ojos naturales, como a ese enemigo natural, que no se lo ve, el famoso enemigo invisible del que muchos hablan. Pero también nos olvidamos que hay un enemigo invisible, que es el diablo y Satanás, contra el cual nosotros, los hijos de Dios, tenemos que levantarnos en todo momento. Y aunque sabemos que está derrotado porque fue vencido en la cruz del Calvario, todavía está tratando de engañar, si es posible, a los escogidos de Dios. Por lo tanto, en estos tiempos, yo te aconsejo, mi amado, mi amada, que nos limpiemos de toda contaminación, puesto que tenemos tales promesas. Hay una promesa preciosa de Dios, que es la promesa de redención, la promesa de salvación. Y como tenemos tal promesa, semejante promesa, una promesa de vida eterna a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, valoremos esa promesa. Así como valoramos la vida natural y cuidamos a nuestra familia al tratar de no introducir un virus a nuestra casa, también limpiemos nuestro espíritu de toda contaminación para que no llevemos enfermedad y dolor a nuestra casa, para que no llevemos muerte a nuestra casa. Porque quiero decirte que la paga del pecado es muerte. Pero también quiero decirte que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando el pecado sobreabundó, dice la palabra de Dios, sobreabundó la gracia. Y en estos tiempos en que el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Por eso este no es un momento, se nos ha hablado desde el principio, estas no son vacaciones. Y es cierto, para nosotros la iglesia del Señor, más que nunca, tenemos que entender que estas no son vacaciones. Es un tiempo de búsqueda. Es un tiempo donde nosotros tenemos que afilar las armas espirituales. Es tiempo para entrar en ayuno, en oración, en búsqueda. Es tiempo para buscar más de Dios y levantarnos en contra del enemigo que tiene prisionera tu hogar, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Este es el tiempo, iglesia. Es el tiempo de levantarte. Es el tiempo de santificarte. La palabra del Señor dice que cuando las señales que estamos viendo en este tiempo sean vistas, levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Y alguien que anda con la cabeza levantada es alguien que no tiene nada que ocultar. Alguien que anda con la cabeza levantada es alguien que sabe de quién está dependiendo. Estamos dependiendo de aquel que lo dio todo por nosotros. Mantengamos erguida nuestra cabeza como iglesia del Señor, porque nuestra redención está cerca. Y dice esta palabra en Corintios que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y qué bueno que en este tiempo puedas perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Qué bueno que aproveches este tiempo para buscar más y más de la presencia de nuestro amado, porque eso es lo que necesitamos más que nunca. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10 del libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 19, dice esta palabra:
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El que prometió no es un hombre. El que prometió no es tu pastor, no es el apóstol, no es el diácono ni el anciano. Fiel es el que prometió, el cual es Jesucristo mismo. Y si Él prometió, Él va a cumplir. Y termina diciendo, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Y qué bueno que este tiempo tomes esa buena actitud, la de estimular a otros al amor y a las buenas obras, no sembrando el odio, el rencor, el rechazo, no sembrando problemas, críticas y cuestionamientos, sino sembrando el amor de Dios en los corazones y estimulando a otros a que también puedan hacerlo. Nosotros hoy tenemos la bendición de tener estos medios para llegar a las multitudes. Tal vez los templos están cerrados. En nuestro templo tal vez entrarán 200 personas, pero tenemos un púlpito que hoy está saliendo a millones. Y qué bueno que podamos aprovechar esa oportunidad. Pero quiero decirte que no solamente yo desde aquí, desde este púlpito y en este lugar, y de este lado de la cámara, sino tú ahí, desde tu lugar, con un comentario, compartiendo la publicación con aquel que necesita, que tú sabes que lo necesita. Porque todos somos necesitados de Dios. Y que están esperando una palabra de fe, una palabra de aliento. Y que a través de la televisión los están amedrentando, llenando de pánico y de temores. Pero qué bueno que hoy, con una buena actitud, te tomes el tiempo para acercarte a alguien. En este mismo capítulo del libro de Hebreos, en el versículo 35, dice esto: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Y en el versículo 39, y con esto quiero que pienses, medites, a ver en qué condición tú estás y en qué posición estás delante del Señor. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estamos establecidos? Versículo 39 dice, pero nosotros, yo no sé si puedes hacerlo, pero si puedes sumarte en este momento y decir, pero nosotros, ahí donde estás, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Tú y yo no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tú y yo no fuimos llamados a retroceder. No fuimos llamados a retroceder para perdernos, sino que fuimos llamados a tener fe para que nuestra alma, nuestro espíritu sea preservado. Yo creo que este es un tiempo de aprendizaje como nunca antes. Estoy seguro de que es un tiempo de aprendizaje intensivo para la iglesia del Señor. Por eso no pierdas la oportunidad. No pierdas la oportunidad de este momento histórico que la iglesia está viviendo. Pronto
Vamos a ver gente correr a los pies del Señor. Pero también muy pronto vamos a ver al Señor mismo dando la orden y esperándonos en las nubes para que la iglesia sea arrebatada juntamente con Él. En aquellos tiempos, dice la palabra, que dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán durmiendo, uno será tomado y el otro será dejado. ¿En cuál parte estarás tú? ¿Será que estás entendiendo la necesidad que tenemos de producir una descontaminación, así como lo haces con el cuidado que lo haces en tu contaminación de físico, hacer esa descontaminación espiritual, quitando todo aquello que te contamina espiritualmente, arrancando de tu vida todo aquello que molesta para que el Señor en su santidad pueda manifestarse a tu vida? Yo creo que más que nunca hoy tienes la oportunidad, y hoy tengo la oportunidad de ser santificados cada día. Y dice la palabra que en estos tiempos el que sea inmundo sea más inmundo todavía, y el que sea santo santifíquese más todavía. Así que si crees que ya estás santificado, todavía puedes seguir santificándote, todavía puedes seguir buscando más de Dios. Este es el tiempo para ir a su presencia. ¿Qué te parece si tomas un instante y vamos a la presencia del Señor? Y vamos a decirle a Él que verdaderamente queremos ser descontaminados, limpiados, santificados. Que hoy, a través de este mensaje y de esta palabra, hemos entendido que hay cosas que molestan y que contaminan nuestra vida, nuestro espíritu y aún nuestras casas. Pero que Él es el que tiene el poder para ayudarnos a ser santificados, a ser limpiados. Recuerda que Jesús murió en la cruz por amor a ti y por amor a mí. Y dice la palabra que si el Padre entregó a su Hijo en la cruz por amor a nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso hoy, con confianza, acércate a la presencia del Señor. Y acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para obtener el oportuno socorro para nuestras vidas, alcanzar la gracia de Dios en estos tiempos más que nunca. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos hoy delante de tu presencia. Queremos reconocernos delante de ti, Señor, porque hemos fallado. Cada día fallamos. Cada día pecamos, Señor, y nos contaminamos a través de palabras, de circunstancias o de hechos. Contaminamos nuestra boca, contaminamos nuestra vista, contaminamos, Señor, nuestro caminar, nuestros pies. Contaminamos las cosas que entran a nuestro hogar, no limpiamos, no santificamos aquellas cosas que están entrando a nuestra casa. Muchas veces, Señor, ni siquiera te preguntamos antes de ponernos a mirar algo, a ver si es tu voluntad que nosotros estemos allí. Y muchas veces, Señor, después llevamos decepciones y se generan conflictos y problemas. Pero este tiempo, Señor, y en este momento venimos a tu presencia. Nos humillamos de corazón, Señor. Tu palabra establece que si se humillare tu pueblo sobre el cual tu nombre es invocado, y oramos y buscamos tu rostro, entonces tú oirás desde los cielos y descenderás y sanarás nuestra tierra. Así que clamamos a ti en este momento, Señor. Ven y sana nuestra tierra. Santifícanos, Señor. Purifícanos, límpianos de todo mal. En el nombre de Jesús. Ponemos nuestras vidas, nuestro hogar, nuestra familia en tus manos. Nuestra economía la ponemos en tus manos.
Señor, sabemos que tú eres un Dios de poder y que tú tienes el poder de entregarnos la victoria en nuestras manos. Porque ya has vencido al diablo en la cruz del Calvario y hoy solamente nos queda hacernos propios de la victoria. Esa victoria que ya tú lograste en la cruz, hacerla propia para nosotros. Te damos gracias, Señor. A ti te damos la gloria y el honor por todo lo que cada día, Señor, podemos tener, por cada cosa que podemos hacer. Y te pedimos que nos sigas guardando, cuidándonos y sosteniéndonos cada día hasta que tú nos vengas a buscar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.